Hoy aprenderemos sobre el extranjero compasivo. ¡Comenzamos! En nuestro diccionario de palabras importantes, hoy estudiaremos 8 palabras. 1. Aceite. El aceite de oliva y el vino eran medicamentos muy conocidos en los tiempos de Jesús y se usaban para curar heridas. 2. Jerusalén. Era la ciudad principal de Palestina en los tiempos de Jesús. Allí estaba el templo. El camino de Jerusalén a Jericó es de 27 kilómetros de distancia. El área estaba deshabitada, casi sin vegetación y rodeada de cerros rocosos por ambos lados del camino. Estos cerros tenían cuevas entre las piedras. Las cuevas eran usadas por los bandidos y ladrones para emboscar y sorprender a los viajeros que pasaban por allí. 3. Jericó. Ciudad de Palestina, ubicada a unos 7 kilómetros al oeste del río Jordán y a 27 kilómetros de Jerusalén. 4. Ley de Dios. Cuando la palabra ley aparece con mayúscula, por lo general se refiere a los 5 primeros libros de la Biblia, aunque algunas veces abarca todo el Antiguo Testamento. Esos libros contienen las instrucciones que Dios ha dado a su pueblo para guiarlos en la vida. Cuando la palabra ley aparece con minúscula, se refiere de manera específica a las instrucciones y reglas que Dios ha dado. 5. Maestro de la ley. Se llamaba así a la persona que estudiaba la Biblia con mucho cuidado y la explicaba al pueblo. Por eso todos los respetaban mucho. La mayoría de los maestros de la ley no vivían de acuerdo a la enseñanza de la Biblia, ni reconocían a Jesús como el Hijo de Dios. También se les llamaba escribas. 6. Posada. Lugar donde se hospedaban las personas que viajaban. 7. Sacerdote. Varón judío que dirigía el culto y ofrecía sacrificios en el templo de Jerusalén. Todos los sacerdotes pertenecían a una misma tribu de Israel, pues Dios escogió a los de la tribu de Leví para que fueran sus sacerdotes. Algunos de los sacerdotes fueron muy importantes y se les llamó sacerdotes principales. Al sacerdote más importante de todos se le llama jefe de los sacerdotes. Número 8. Samaria, ciudad que estaba entre Judea y Galilea. En el año 721 antes de que naciera Jesús, el rey de Asiria, Salmanasar, conquistó a los israelitas que vivían en Samaria y se llevó a muchos de ellos a su país. En su lugar, el rey dejó gran cantidad de gentes de otros países para que vivieran en Samaria y formaran familias con los israelitas. Las nuevas familias mezclaron las costumbres y creencias religiosas de los israelitas y de los países. Fue así como se formó otra raza, los samaritanos. Los israelitas que no se mezclaron odiaban a los samaritanos, pues decían que ellos no eran verdaderos israelitas. Desde entonces hay gran enemistad entre israelitas y samaritanos. Un maestro de la ley se acercó para ver si Jesús podía responder a una pregunta difícil y le dijo: Maestro, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Jesús le respondió: ¿Sabes lo que dicen los libros de la ley? El maestro de la ley respondió: Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Muy bien, respondió Jesús. Haz todo eso y tendrás la vida eterna. Pero el maestro de la ley no se quedó satisfecho con la respuesta de Jesús e insistió: ¿Y quién es mi prójimo? Entonces Jesús le puso este ejemplo. Un día, un hombre iba de Jerusalén a Jericó. En el camino, lo asaltaron unos ladrones que, después de golpearlo, le robaron todo lo que llevaba y lo dejaron medio muerto.
Por casualidad, por el mismo camino pasaba un sacerdote judío. Al ver a aquel hombre, el sacerdote se hizo a un lado y siguió su camino. Luego, por ese lugar pasó otro judío que ayudaba en el culto del templo. Cuando aquel otro vio al hombre, se hizo a un lado y siguió su camino. Pero también pasó por ahí un extranjero de la región de Samaria, y al ver a aquel hombre tirado en el suelo, le tuvo compasión. Se acercó, sanó sus heridas con vino y aceite y le puso vendas. Lo subió sobre su burro y lo llevó a una posada, y allí lo cuidó. Al día siguiente, el extranjero le dio dinero al encargado de la posada y le dijo: «Cuídame bien a este hombre. Si el dinero que le dejo no alcanza para todos los gastos, yo le pagaré lo que falte cuando regrese». Jesús terminó el relato y le dijo al maestro de la ley: «A ver, dime, de los 3 hombres que pasaron por el camino, ¿cuál fue el prójimo del que maltrataron los ladrones?» «El que se preocupó por él y lo cuidó», contestó el maestro de la ley. Jesús entonces le dijo: «Anda y haz tú lo mismo». ¿Cuándo aprendiste? ¿Cuándo aprendiste? ¿Cuándo aprendiste? ¿Cuándo aprendiste? ¿Qué le preguntó el maestro de la ley a Jesús? Preguntó qué debía hacer para vivir para siempre. Oye, Oso, ¿cómo le respondió Jesús? Que debía amar a Dios con todo su corazón, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Y también debía amar a su prójimo como a sí mismo. Oye, Oso, ¿quiénes dejaron de ayudar al hombre herido? Un sacerdote judío y un ayudante judío del templo. Oye, Oso, ¿quién ayudó al hombre herido? Un hombre de Samaria. Oye, Oso, ¿qué hizo el extranjero de Samaria? Le curó las heridas y lo llevó a una posada. Oye, Oso, ¿qué quería enseñarle Jesús al maestro de la ley con esta historia? Hacerle entender que solamente este tipo de amor era el que llevaría a alguien a ayudar a otros. Hola, amiguito y amiguita de Sea Kids. Hoy estás en nuestra sección de manualidades y yo soy Valeria. Yo soy Jimena. Y bueno, ¡comenzamos! En esta lección de hoy, el extranjero compasivo nos va a hablar de la importancia de cómo debemos amar a los demás. ¿Quiénes son los demás, amiguito y amiguita? Los demás son nuestro prójimo, sin importar las barreras sociales, religiosas y culturales. ¿Y tú qué amas a tu prójimo? Hoy en nuestra sección de manualidades te enseñaremos a elaborar una televisión para llevar esas buenas noticias a aquellos que, aunque no conocemos, les amamos. Materiales. Vamos a necesitar una caja de cartón, Letreros y ilustraciones bíblicas del tamaño de una hoja tamaño carta. foamy de color negro y foamy de color plata, Un pequeño trozo de cartón. un cúter con la supervisión de un adulto, Pegamento líquido. pintura acrílica de color negro, Una brocha pequeña. un lápiz, Una regla. hojas de colores. Y tijeras de punta redonda. Bueno, ¡manos a la obra! En la base de tu caja de cartón, pon en el centro una hoja tamaño carta y traza todo el contorno. Y ahora, con tu cúter y con la supervisión de un adulto, corta el contorno trazado. Después de que cortaste con ayuda de un adulto, así te va a quedar. Pinta la caja de cartón con la pintura acrílica negra para que se cubran todas las imperfecciones de la caja. Con tu foamy color negro y tu foamy color plata, haz la parte delantera de tu televisor. Puedes ponerle botones, puedes ponerle antenas, puedes ponerle patitas, pero todo es de acuerdo a tu gusto, a tu creatividad y a tu imaginación.
Y este es el resultado. Amiguito, aquí le pusimos la parte delantera de nuestro televisor, sus antenas y aquí sus botones donde se enciende y se apaga. Jimenita, ¿qué más hicimos? Con el pequeño trozo de cartón le pusimos sus patitas y con la ayuda de un adulto y con nuestro cúter les pedimos a que hagan unas ranuras. Amiguitos, amiguitas, ¿quieren saber noticias? ¡Sí, Valeria! ¡Vamos! ¡Bienvenidos a Noticias Cedia Kids! Esta noticia es para ti, amiguito y amiguita, que aunque no te conocemos, te amamos. Cristo te ama y te recibe con los brazos abiertos. Él murió en la cruz del Calvario para morir por tus pecados. Y resucitó al tercer día para darte vida eterna. Por amor a ti y a mí. Recíbelo como tu Señor y Salvador. ¡Felicidades! Ahora eres un hijo de Dios. Nos vemos en nuestra siguiente noticia de vida. Espero que te haya gustado este video, amiguito y amiguita. No te olvides de darle like, Suscríbete y seguirnos en Cedia Kids. ¡Bendiciones! ¡Hasta la próxima! Trasfondo bíblico. En los tiempos de Jesús, la cuestión de la vida eterna era un tema de corriente discusión. Este maestro o intérprete de la ley, un experto en lo que se refería a las Escrituras, quería evaluar qué tipo de respuesta daría Jesús a tal pregunta acerca del discutido tema. Jesús, en su respuesta, se remite al Antiguo Testamento. Ciertamente que el maestro de la ley podría haberse respondido a sí mismo si hubiera escudriñado un poco más la Escritura. Con la respuesta de Jesús, este intérprete de la ley se dio cuenta de que no había guardado la ley verdaderamente. Y así, para tratar de escabullirse de su propio incumplimiento, le hace una nueva pregunta. ¿Quién es mi prójimo? A lo que Jesús responde con esta parábola o narración. El escenario físico donde se desarrolla este hecho era real. El camino de Jericó a Jerusalén era rocoso y daba lugar a que los ladrones se escondieran en cuevas. Un viajero había sido atacado por los malhechores y estaba en el suelo herido. Un levita y un sacerdote pasaron al lado de él. Ambos hombres trabajaban en el templo, pero ninguno de los dos se detuvo a ayudarlo. Entonces se acercó un samaritano. Los judíos no estimaban a los samaritanos, porque muchos años atrás, antes, ellos se habían mestizado con los asirios, y a su raza ya no era pura, ni tampoco lo eran sus costumbres y creencias. El extranjero de Samaria era fuertemente discriminado por los judíos y por ende rechazado e ignorado socialmente. Sin embargo, este hombre de Samaria arriesgó su propia vida al acercarse al herido y ayudarlo. Jesús quería destacar que este tipo de amor era el que la ley demandaba. El samaritano auxilió, curó las heridas del hombre maltrecho y le dejó en una posada pagando su estadía hasta que se repusiera. Entonces Jesús le recuerda a su vez la pregunta: ¿quién es mi prójimo? A lo cual el maestro de la ley debe responder con vergüenza, admitiendo que ninguno de los dos hombres más dignos habían cumplido con lo que se demandaba de ellos. Sin embargo, el despreciado samaritano sí había hecho lo que Dios requería. Un hombre bajaba hacia Jericó y a medio camino el pobre topó con unos ladrones que sin compasión le dieron de palos hasta que cayó. Sáquenme de aquí que estoy medio muerto, no quiero morir en este desierto.
Ayuda pedía sin saber a quién. Pasó un sacerdote de Jerusalén, fingió no escucharle aunque oyó muy bien, y haciéndose el sordo se alejó de él. Sáquenme de aquí que estoy mal herido, no quiero morir en este camino. Al cabo de un rato se acercó un levita y viendo al herido que le solicita, dando un rodeo el encuentro evita, apresura el paso y se pierde de vista. Sáquenme de aquí que estoy medio muerto, no quiero morir en este desierto. Acertó a pasar un samaritano, que es un extranjero allí despreciado. Al ver las heridas de aquel pobre hermano se compadeció, le tendió la mano, curó sus heridas con aceite y vino, con mucho cuidado lo subió al pollino. En una posada del pueblo vecino lo dejó encargado y siguió su camino. Díganme quién fue del prójimo hermano, si fue el sacerdote o el samaritano, o si fue el levita, ¿cuál fue más humano? ¿Se despide de ustedes, Oso? Y yo, hasta la próxima. Quiero recordarte que en 2 semanas vamos a empezar nuestra serie navideña. ¡Te esperamos!